Evangelio de hoy sábado 22 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos sitúa en un momento decisivo en la vida pública de Jesús y en la formación de la fe de sus discípulos. La escena ocurre en Cesarea de Filipo, un lugar simbólico, rodeado de templos dedicados a diversos dioses paganos. En medio de tantas voces que pretendían ofrecer sentido a la vida humana, Jesús plantea una pregunta crucial. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No lo hace por vanidad o curiosidad superficial, sino para confrontar a sus discípulos con la necesidad de tomar una posición personal. La fe no puede basarse únicamente en lo que otros dicen. Debe brotar de una experiencia propia y transformadora. Las respuestas que ofrecen los discípulos reflejan la diversidad de opiniones que circulaban en torno a la figura de Jesús. Algunos lo identificaban con Juan el Bautista, otros con Elías o Jeremías. Todos los personajes importantes y venerados, pero insuficientes para describir la verdadera identidad de Jesús. Esta primera parte del diálogo muestra una fe incompleta, una comprensión limitada que reduce a Jesús a un profeta más en la historia de Israel. Aunque es un reconocimiento positivo, no capta la novedad radical que él representa. Pero la conversación da un giro cuando Jesús dirige la pregunta directamente a ellos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta fundamental que atraviesa toda la existencia cristiana. No se trata solo de tener información correcta sobre Jesús, sino de reconocerlo como aquel que da sentido a nuestra vida. Cada uno de nosotros, en algún momento de su camino de fe, debe enfrentar esa misma pregunta. La respuesta no puede ser prestada ni impersonal. Es una invitación a un encuentro personal con Cristo. Es Pedro quien toma la palabra y, con la audacia que lo caracteriza, pronuncia la confesión que se convierte en el cimiento de la fe cristiana. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta declaración es el fruto de una revelación que va más allá de la percepción humana. Pedro, iluminado por el Padre, reconoce en Jesús no solo al enviado de Dios, sino a Dios mismo hecho carne. La fe cristiana se sostiene sobre esta verdad. Jesús es el Mesías esperado. Pero su mesianismo no se basa en el poder o la gloria mundana, sino en el amor entregado hasta la cruz. La respuesta de Jesús a Pedro es reveladora y cargada de significado. Lo llama bienaventurado porque esa confesión no es producto de la lógica,
o el razonamiento humano, sino de la gracia divina. Esto nos recuerda que la fe no es simplemente una conquista intelectual, sino un don que se recibe con humildad y apertura. Podemos estudiar mucho sobre Jesús, pero solo el corazón que se deja tocar por Dios puede llegar a reconocerlo como el Salvador. Jesús continúa diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí se manifiesta la intención de Cristo de formar una comunidad visible y estructurada que prolongue su misión en el tiempo. La elección de Pedro, con todas sus limitaciones humanas, es un signo de la misericordia y sabiduría divinas. Dios no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. La Iglesia, fundada sobre la fe de Pedro, es una comunidad que se sostiene en la promesa de Cristo, no en la perfección de sus miembros. La imagen de la piedra sobre la que se edifica tiene un simbolismo profundo. La piedra es firme, resistente, capaz de soportar peso y adversidades. Así debe ser la fe que sostiene la vida cristiana y la misión de la Iglesia. Una fe sólida que no se deja arrastrar por las modas ni se quiebra ante las dificultades. Esta firmeza no es rigidez, sino confianza inquebrantable en el amor de Dios y en la fidelidad de sus promesas. Jesús añade: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta afirmación es fuente de esperanza para los creyentes. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, herejías, divisiones internas y escándalos. Sin embargo, permanece. No porque sus líderes o miembros sean perfectos, sino porque Cristo mismo la sostiene. Esta promesa nos invita a no perder la fe cuando la Iglesia atraviese momentos oscuros. Dios sigue obrando en medio de la fragilidad humana. La entrega de las llaves del reino a Pedro simboliza la autoridad y la responsabilidad que se le confía. Quien posee las llaves tiene el poder de abrir y cerrar, de permitir y de prohibir. En el contexto espiritual, esto significa que Pedro y sus sucesores tienen la misión de guiar a la comunidad, de discernir lo que conducirá a la vida eterna y de facilitar el acceso a la gracia de Dios. Esta autoridad no es para el beneficio personal, sino para el servicio del pueblo de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras, Jesús subraya la dimensión trascendental de las decisiones tomadas en la Iglesia. No se trata de un poder arbitrario, sino de una responsabilidad pastoral, para ayudar a los fieles a caminar hacia la salvación. Este pasaje es también la base de la práctica sacramental del perdón, donde la Iglesia, en nombre de Cristo, ofrece la reconciliación a quienes se arrepienten. Esta escena evangélica nos interpela a preguntarnos: ¿cómo está nuestra fe? ¿Nos quedamos en las opiniones de la gente? ¿O hemos hecho la experiencia personal de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador? La fe no puede reducirse a costumbres o tradiciones vacías. Es un encuentro vivo con aquel que transforma la existencia. Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios porque se dejó interpelar. Porque no solo escuchó con los oídos, sino con el corazón. Pero confesar a Cristo implica también seguirlo, y no siempre en caminos fáciles. Poco después de este pasaje, cuando Jesús anuncia su pasión, Pedro se resiste, mostrando que todavía no comprende la lógica del amor, que se entrega hasta la muerte. Esto nos enseña que la fe es un camino, un proceso que requiere tiempo, paciencia y docilidad.
No siempre entendemos los planos de Dios. Pero nos invita a confiar y a caminar con Él, incluso en la oscuridad. La figura de Pedro es consoladora porque refleja nuestras propias luchas. Es capaz de grandes gestos de fe y, al mismo tiempo, de errores y negaciones. Sin embargo, lo que define a Pedro no son sus caídas, sino su capacidad de levantarse, de llorar sus errores y de volver a Jesús con humildad. Así también nosotros, la santidad no consiste en no caer, sino en levantarse siempre, sostenidos por la misericordia de Dios. En la Iglesia, todos tenemos un lugar y una misión. No somos mejores espectadores. Somos piedras vivas llamadas a construir la comunidad con nuestros dones y talentos. La fe no es para guardarla, sino para compartirla. La misión confiada a Pedro continúa en cada uno de nosotros. Ser testigos del amor de Dios en el mundo. Anunciar el Evangelio con la vida. Y ser signo de unidad en medio de la diversidad. Sin embargo, ser piedra no significa ser obstáculo. A veces, podemos ser motivo de tropiezo. Para otros cuando no vivimos coherentemente con nuestra fe. Por eso, es fundamental examinarnos. Y pedir a Dios la gracia de ser instrumentos de edificación, no de destrucción. La Iglesia necesita testigos creíbles que, con humildad y alegría, reflejen el rostro de Cristo a los demás. El poder de las llaves también nos recuerda la importancia de abrir puertas en la vida de los demás. ¿Somos personas que facilitan el encuentro con Dios o lo dificultan? ¿Acogemos a los que se acercan con dudas o juicios? La Iglesia debe ser un hogar para todos, especialmente para los heridos, los alejados, los que buscan sentido. El testimonio de una comunidad acogedora puede ser la llave que abra muchos corazones a la fe. Ante las crisis que enfrenta la Iglesia, este Evangelio nos invita a no quedarnos en la crítica estéril. Ciertamente, hay que reconocer los errores y buscar la conversión. Pero también es necesario construir, agregar, sumar. ¿Qué puedo hacer yo para que mi comunidad sea más evangélica? Tal vez una palabra de aliento, una mano extendida, una oración sincera. Pequeños gestos que, sumados, transforman realidades. La promesa de Cristo de que el mal no prevalecerá debe alentarnos a seguir adelante. Incluso cuando el camino se vuelve difícil. Hay fuerzas que intentan destruir la fe. Sembrar división o desanimarnos. Pero la victoria está asegurada porque Cristo es la piedra angular. Nuestra tarea es permanecer fieles. Con la mirada puesta en Él, fuente de toda esperanza. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios es también un llamado a la conversión constante. No basta con decirlo. Es necesario que esta verdad transforme nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras relaciones. El Evangelio no puede ser un adorno en nuestra vida, sino el centro que ilumina cada decisión y acción. Seguir a Cristo implica renuncias, sí, pero también la alegría profunda de vivir en la verdad y en el amor. Que la figura de Pedro nos inspira a no tener miedo de dar un paso de fe. Tal vez no entendamos todo, tal vez sintamos miedo o inseguridad. Pero Jesús nos pregunta hoy: ¿quién dice tú que soy yo? Ojalá podamos responder como Pedro, desde lo más profundo del corazón, y vivir de acuerdo con esa confesión. La fe que se proclama con los labios debe reflejarse en una vida entregada, generosa y llena de esperanza. Reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No es un acto aislado ni un momento pasajero en la vida de fe.
Es el inicio de un camino que transforma la existencia entera. Esta confesión implica que Cristo ocupa el centro de nuestras decisiones, nuestros proyectos y nuestras relaciones. No se trata de una fe que se guarda para momentos especiales o celebraciones litúrgicas, sino de una fe que impregna cada instante de nuestra vida cotidiana. Ser discípulo de Cristo es caminar con Él en la alegría y en la dificultad, en la certeza y en la duda, en la abundancia y en la escasez. La figura de Pedro, como piedra sobre la que se edifica la iglesia, nos muestra que Dios trabaja con nuestra humanidad concreta. Pedro no era perfecto. Era impulsivo, a veces temeroso, y llegó incluso a negar a Jesús en el momento más crítico. Sin embargo, Jesús ve más allá de las limitaciones y se fija en el corazón dispuesto a amar y a servir. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. No se detiene en nuestras fallas, sino que apuesta por nuestro potencial y nos da la gracia para superarnos. Esta es una invitación a no desanimarnos ante nuestras propias caídas, sino a confiar en la misericordia que siempre nos levanta. El poder de las llaves entregadas. A Pedro simboliza también la responsabilidad que conlleva la fe. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser canales de gracia para los demás. Quien ha experimentado el amor de Dios está llamado a compartirlo, a ser testigo de ese amor en un mundo que, muchas veces, vive sumido en la indiferencia, el egoísmo y la desesperanza. La fe no puede quedarse encerrada en la privacidad de nuestras oraciones. Debe hacerse visible en gestos concretos de servicio, de justicia, de solidaridad. Jesús prometió que las fuerzas del mal no prevalecerán contra su iglesia. Esta afirmación es especialmente consoladora en tiempos de crisis o escándalos que pueden sacudir la fe de muchos. La historia de la iglesia está marcada por momentos de gloria y también por etapas oscuras. Sin embargo, a pesar de las tormentas, la barca de Pedro sigue navegando porque Cristo es su capitán. Este mensaje nos llama a no perder la esperanza ni a ceder al desaliento. Más allá de los errores humanos, la iglesia sigue siendo el instrumento elegido por Dios para llevar la salvación a todos los pueblos. La pregunta que Jesús dirige a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es una invitación personal que exige una respuesta desde lo profundo del corazón. No basta con repetir lo que hemos oído o aprendido. Es necesario hacer una experiencia personal de encuentro con Cristo. La fe no se hereda ni se impone. Se descubre, se acepta y se alimenta en la relación diaria con Dios. Esta relación se nutre en la oración, en la escucha de la palabra, en la Eucaristía y en la vivencia del amor fraterno. Confesar a Cristo es también un acto de valentía, especialmente en contextos donde la fe es ridiculizada, cuestionada o perseguida. Ser cristiano hoy requiere coraje para ir contra la corriente, para defender la verdad, para optar por la vida y la dignidad humana cuando la cultura del descarte parece imponerse. Pedro tuvo el valor de proclamar su fe en un contexto hostil. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestra realidad, sin miedo a las críticas ni a la incomprensión. El Evangelio nos recuerda la importancia de la unidad en la iglesia. Pedro es signo de esa unidad, que se mantiene a lo largo de los siglos a través de sus sucesores. Esta unidad no significa uniformidad ni ausencia de diversidad, sino comunión en lo esencial. La fe en Cristo, el amor fraterno y la misión evangelizadora.
En un mundo dividido por ideologías, intereses y prejuicios. La Iglesia debe ser un testimonio vivo de que es posible caminar juntos, respetando las diferencias y trabajando por el bien común. Ser piedra en la Iglesia implica ser soporte para otros. Ser alguien en quien se pueda confiar. Alguien que edifique y no que destruya. Esto nos invita a examinar nuestras actitudes. ¿Somos personas que construyen puentes o que levantan muros? ¿Facilitamos el encuentro con Dios o somos motivo de escándalo y alejamiento? La misión de cada cristiano es ser reflejo del amor de Cristo, especialmente con aquellos que se sienten lejos de la fe o heridos por la vida. La autoridad que Jesús confiere. A Pedro ya la Iglesia no es de dominio ni de poder mundano, sino de servicio. Quien guía en la comunidad cristiana lo hace siguiendo el modelo del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Esta es una lección para todos, especialmente para quienes tienen responsabilidades en la familia, en el trabajo, en la sociedad. La verdadera autoridad se ejerce con humildad, buscando siempre el bien del otro y no la propia conveniencia. La fe en Cristo no es estática, es un camino de crecimiento y maduración. Pedro, a pesar de su confesión inicial, tuvo que recorrer un proceso de purificación interior para comprender que el Mesías debía pasar por la cruz. También nosotros debemos pasar por momentos de prueba, que purifican y fortalecen nuestra fe. A veces, el sufrimiento nos desconcierta y nos hace cuestionar a Dios. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde podemos experimentar de forma más profunda su cercanía y su amor. La Iglesia, como comunidad de creyentes, tiene la misión de ser signo e instrumento del reino de Dios en medio del mundo. Esto implica ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser voz de los sin voz, ser defensora de la vida, promotora de la paz y constructora de justicia. No podemos conformarnos con una fe que no incomode ni transforme. Seguir a Cristo significa implicarse en la realidad, comprometernos con los más vulnerables y ser agentes de cambio inspirados por el Evangelio. Pedro, al recibir las llaves del reino, asume una misión que lo desbordará humanamente. Así ocurre también con nosotros cuando Dios nos llama a tareas que parecen superar nuestras capacidades. Pero no estamos solos. La gracia de Dios nos sostiene, nos capacita y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos. Allí donde nuestras fuerzas se acaban, comienza la acción poderosa del Espíritu Santo, que obra maravillas a través de instrumentos frágiles. La promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Es un llamado a la confianza activa. No se trata de cruzarse de brazos y esperar que todo se resuelva por sí solo, sino de poner nuestra parte, de ser fieles en lo pequeño y en lo grande. Dios actúa, pero quiere contar con nuestra colaboración. Cada gesto de amor, cada oración sincera, cada acto de justicia contribuye a la construcción del reino y a la fortaleza de la comunidad de fe. Finalmente, la pregunta de Jesús sigue siendo actual y personal. ¿Quién dice tú que soy yo? No podemos quedarnos indiferentes. La respuesta no se da solo con palabras, sino con la vida entera. Que esta reflexión nos ayude a renovar nuestra fe, a profundizar en nuestro compromiso y a ser piedras vivas que construyen, que aman, que perdonan, que sirven. Cristo nos llama, nos confía en su misión y nos acompaña en el camino. Que, como Pedro, sepamos decir con convicción: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Y que esta confesión sea el motor que impulsa cada uno de nuestros días. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.